En lo alto de una colina, en el corazón de la Sierra de Huelva, se alza un edificio que tiene una historia escrita en piedra, con ladrillo, con mármol, donde cada capa susurra el eco de un imperio, de una fe, de un pueblo. Es la mezquita de Almonaster la Real, o quizás es la ermita de la Concepción, o es un monasterio visigodo, o es un antiguo templo romano. Es todo eso y más. Es un lugar donde las fronteras del tiempo se desdibujan. Para entenderla no basta con mirar, hay que aprender a escuchar sus silencios, a leer las cicatrices en sus muros, oír en el viento los murmullos de los rezos y los ecos de la llamada del muecín. Hay que emprender un viaje a través de más de 2000 años de historia, aquí mismo, en este pequeño cerro que domina el paisaje, un enclave estratégico que fue codiciado por todos los que pasaron por estas tierras. Todo comienza con la geografía. Almonaster se asienta sobre un cerro a más de 600 metros de altura, que es un balcón natural. Desde aquí la vista se pierde en todas direcciones, que es un factor clave para el control y para la defensa del territorio. Sus laderas, que son abruptas al sur, más suaves al norte, lo convierten en una fortaleza natural. Mucho antes de que los romanos o los musulmanes soñaran con este lugar, otros ya lo habitaban. Hacia el 3000 a.C., comunidades prehistóricas dejaron aquí su huella en forma de dólmenes, en forma de necrópolis. Y cerca de aquí, en el cerro de la Picota, existió un poblado protohistórico estable, una comunidad que ya entendía el valor estratégico de la zona y de las alturas. Luego, después de muchas vicisitudes, llegó Roma, que como siempre supo ver el potencial de aquel lugar. Por aquí pasaba una vía crucial que conectaba las ciudades de Hispalis, Ónuba, Sevilla y Huelva con la Lusitania, con Beja en Portugal, un camino que seguiría en uso durante más de 1000 años. Justo aquí, donde hoy pisamos, se levantó un edificio romano monumental. No sabemos exactamente si fue un templo, probablemente sí. Podría ser una gran villa, otra construcción. La arqueología aún tiene mucho que desvelar en este lugar, pero sus restos son el fundamento de todo lo que vino después. Sus sillares, sus columnas, sus capiteles no fueron destruidos, fueron un legado, fueron algo a ser reutilizado. Con la caída de Roma llegó un nuevo poder y una nueva fe, el cristianismo visigodo, y sobre aquellas antiguas ruinas romanas levantaron un monasterio. Es de ahí, del latín monasterium, de donde viene el nombre actual, Almonaster. Los propios coronistas árabes lo llamaron Al-Munastir, el monasterio, reconociendo la naturaleza sagrada que ya tenía ese lugar. Aquel monasterio fue el corazón espiritual de la comarca durante siglos. De él nos quedan piezas de una belleza austera, dinteles, un cimacio, fragmentos de un altar y partes de un iconostasis, esa barrera de mármol normalmente que separaba lo sagrado de lo terrenal en las antiguas iglesias, en las iglesias mozárabes. Estas piezas no son meros adornos, son los supervivientes de un mundo, la prueba de que algo importante precedió a lo que estaba por llegar. A principios del siglo VIII, un nuevo poder cruza el estrecho y nace Al-Ándalus. La antigua provincia de Huelva es ocupada por las tropas de Abdelaziz y se cree que Almonaster, como el resto de la zona de lo que ahora es la provincia de Huelva, capituló sin oponer resistencia porque era imposible. El viejo monasterio y su comunidad mozárabe no desaparecieron de la noche a la mañana. Probablemente la iglesia sobrevivió durante un tiempo, seguramente mucho tiempo, con el clero actuando como intermediario entre la población local y el nuevo poder, recaudando impuestos para el mundo musulmán. Almonaster se integró poco a poco en la administración islámica como un distrito dependiente de la capital, de Sevilla. Era un distrito tan importante que en el año 822 recaudaba 35.000 dinares de impuestos. Pero con el tiempo, con el paso del tiempo, con las conversiones,
con los matrimonios mixtos, la comunidad cristiana se fue difuminando, se redujo y el viejo monasterio cayó en desuso. Y sobre sus cimientos nació un nuevo edificio para una nueva fe. Entre finales del siglo IX y principios del siglo X, probablemente bajo el gobierno del gran califa Abderramán III, se erigió esta mezquita. Sus constructores hicieron algo extraordinario, pero muy lógico. No arrasaron el pasado, dialogaron con él. Vemos columnas romanas de los siglos I y II sosteniendo arcos de herradura islámico, capiteles corintios y jónicos junto a un sobrio cimacio visigodo que hace las veces de capitel, mármoles visigodos del siglo V incrustados en los muros. Es la misma práctica que vemos en la Gran Mezquita de Córdoba. Es un acto de respeto, pero también es un acto de pragmatismo y un acto de afirmación en el pasado. El resultado es un edificio único, una mezquita rural. Es la única que se conserva casi intacta en España, con una planta casi cuadrada, deformada para adaptarse al terreno. Tiene 5 naves y la central es más ancha. Están separadas por una arquería que en realidad es un fantástico catálogo de la historia de la arquitectura. Y al fondo, el corazón de toda mezquita, el mihrab, es un nicho que señala la dirección de la Meca, posiblemente el más antiguo que se conserva en la península ibérica. Su sencillez es tremenda, un simple arco de herradura enmarcado por un alfiz de ladrillo. Curiosamente no estaba perfectamente orientado. Había una pequeña desviación que nos habla de las dificultades de la astronomía en esa época y sobre todo en espacios rurales, o quizá lo cambiaron reformas posteriores. Pero esta mezquita no era solo un lugar de oración. Su ubicación estratégica en la ruta hacia Portugal le confirió un carácter militar. Fue un ribat, un monasterio fortificado, un puesto de vigilancia fronterizo para mostrar su disposición a defender las tierras del Andalus. Era el centro neurálgico de una red de alquerías. Aquí se celebraba la oración del viernes, lo que implica la existencia de un alminar que era necesario para llamar a los fieles. Era una escuela coránica, era un tribunal de justicia, era un centro social. Era el verdadero eje en torno al que se articulaba toda la vida de la sierra, de esa zona de la sierra. Durante 2 siglos, la llamada del almuédano resonó en este valle, pero en el siglo XIII la historia del Andalus dio un nuevo vuelco. La frontera retrocedió. Entre 1230 y 1251, las tropas cristianas, lideradas probablemente por la Orden de Santiago al mando de Pelay Pérez Correa, conquistaron al monasterio. Tras una disputa fronteriza de ciertos años, de algunos años, con Portugal, resuelta por el Papa, estas tierras pasaron a la Corona de Castilla y fueron integradas en el Arzobispado de Sevilla. Para los nuevos pobladores cristianos, las necesidades religiosas eran urgentes y sus recursos, sin embargo, eran muy limitados. La solución más práctica no fue construir de cero, sino adaptar lo que ya existía a las necesidades cristianas, a las nuevas necesidades religiosas. La transformación fue un proceso de superposición, no de borrado. El primer gesto, cargado de simbolismo, fue ocultar la identidad musulmana del hecho, tapiando el mihrab. Luego se reorientó el espacio sagrado. En el muro oriental, como es costumbre cristiana, se añadió un ábside semicircular. Es una obra atípica, construida en un hermoso estilo mudéjar, ese arte de frontera en el tiempo y en el espacio que fusiona técnicas islámicas con sensibilidades cristianas. Y el edificio giró litúrgicamente 45 grados. El antiguo patio de abluciones, el San, se techó para convertirse en una capilla bautismal. El alminar, la torre desde donde se llamaba la oración, fue reconvertido en el siglo XVI en un sobrio campanario. El sonido de las campanas sustituyó a la voz del almuédano. Los siglos posteriores trajeron más cambios. Se reforzaron arcos sustituyendo algunas herraduras por arcos de medio punto, más del gusto de la época. También se añadió un porche, se decoró la cúpula del ábside con pinturas barrocas de la escuela sevillana. La vida de esa fortaleza decayó. La frontera se había alejado y el pueblo había crecido ladera abajo
construyendo una nueva iglesia parroquial que es espléndida. La vieja mezquita, ahora ermita, incluso sirvió de polvorín durante la guerra con Portugal, sufriendo daños cuando un rayo provocó una explosión en 1684. Es una joya arquitectónica declarada Monumento Nacional, con toda razón, con todo mérito. Es un ejemplo insólito de mezquita rural que nos ayuda a entender la vida lejos de las grandes capitales de Al-Ándalus. Pero en realidad es mucho más que eso. Es un crisol de culturas, es un lugar en el que todo se mezcla, que se niega a tener una sola identidad. Cada columna, cada arco, cada piedra reutilizada es el testimonio de la convivencia, del conflicto, de la adaptación y de la transformación que definen nuestra historia. Aquí, una columna romana del siglo I sostiene un arco islámico del siglo X que a su vez enmarca un espacio consagrado al rito católico desde el siglo XIII. En un mismo campo visual podemos contemplar una cruz visigoda y el nombre de Alá grabado en la piedra. Almonaster no es un edificio en ruinas, es un edificio de memorias vivas. Nos enseña que el pasado nunca se destruye del todo, simplemente se transforma, esperando a que alguien se detenga en silencio para escuchar los susurros que guarda entre sus muros y en sus piedras.